Hola jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de regulación genética, específicamente en bacterias, que son los principales microorganismos de tipo procariota, que sus células no tienen núcleo, recordando que son las primeras células que dieron origen a la vida en nuestro planeta. Entonces, para saber cómo es que se expresan los genes en este tipo de organismos, pues hay un mecanismo que es el responsable de decir qué genes se prenden o qué genes se apagan, y a eso se le conoce como regulación genética. Estas bacterias tienen moléculas reguladoras. Su función específica de esas moléculas, que pueden ser proteínas casi siempre, aunque sean proteínas pequeñas, pero la función específica de estas moléculas es bloquear que el ARN polimerasa no haga su función. Esa es su principal característica. Todas las moléculas que utilizan las bacterias para regular inhiben o no dejan que el ARN polimerasa haga su función. Dentro de estas moléculas encontramos al operón LAC. El operón, específicamente todos los operones, están compuestos por un grupo de genes, y que esos genes lo que van a hacer es nuevamente pues regular la expresión de genes. ¿A qué se refieren? A que esos genes van a ser los que le van a decir, por ejemplo, al gen 10 tienes que prenderte ahorita, y al gen 11 tienes que apagarte. Entonces a eso se refiere con que regulan la expresión genética. Todos los operones están compuestos por un apartado, por una parte. Primero, antes de ¿dónde están estos operones? Están dentro de los cromosomas. Recordemos que el material genético de las células de procariotas no están en un núcleo, están dispersos en todo el citoplasma. Entonces, casi siempre cuando hablamos del material genético de las células procariotas o de las bacterias, las vamos a encontrar, en este caso los cromosomas, circulares. Casi siempre son circulares. Entonces, un pedazo, un fragmento de ese material genético sería nuestro cromosoma, y dentro de este cromosoma está lo que conocemos como operón LAC. Este operón LAC va a estar compuesto por un promotor. Una parte de ese cromosoma va a ser nuestro promotor, y siempre van a estar gen 1, gen 2 y gen 3. Esos tres van a trabajar juntos. Nada de que primero trabaja el 3 y luego el 2, no. Siempre los vamos a encontrar juntos. Y por último, pues tenemos fragmentos de ADN, que sería todo el cromosoma. Sería más bien todo el genoma. Uno de los operones que más utilizan las bacterias son el operón LAC. ¿Para qué lo utilizan? Bueno, este operón es el que va a regular el metabolismo del consumo. ¿De qué tipo? Pues de azúcares. ¿En qué momento tienen que consumir azúcares? ¿En qué momento no lo tienen que hacer? ¿En qué momento tienen que hacer glucólisis o fermentación, por ejemplo? Si ya sabemos que está compuesto por un promotor, por tres genes. ¿Qué es un promotor? En este espacio en específico del promotor, o también lo podemos llamar como primer, si lo buscan en la literatura también lo van a encontrar así. En ese promotor es el que le va a decir al ADN dónde se tienen que unir. En el promotor es el que le va a decir, hey, por acá, aquí te tienes que unir conmigo. Entonces, ahí siempre vamos a encontrar secuencias de ADN reguladoras, que son básicamente las que les van a decir, si quiero que te unas conmigo ahorita o no. Entonces son las que les van a decir hacia dónde tienen que irse. Un ejemplo de ellas serían las proteínas, que son las represoras. Estas, ¿cuál es su función? Se unen a los operadores para bloquear que haya una transcripción
del ARN. Entonces, el promotor, que es esta parte de nuestro cromosoma, recuerden, en esta parte es donde se va a estar poniendo el promotor, pero a su vez dentro del promotor, o más bien al lado del promotor, va a haber un fragmento que sería el operador. ¿Qué quiere decir? El promotor o primer es el que debe decir, aquí te tienes que poner, y el operador va a decir, a ver, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Hago la transcripción o no la hago? ¿Hago la traducción o no la hago? ¿Hago la síntesis de proteínas o no la hago? Bueno, entonces el primer es donde dice dónde. Recordemos que la cadena de ADN da muchas vueltas, acuérdense. Es doble hélice y está muy enrollado. Hay que acordarnos de eso. Lo mismo pasa con las bacterias. Tienen menos cromosomas, tienen menos genes, pero aún así está enrollado. Entonces, recordemos que el primer o promotor es donde le va a decir, no vas a utilizar los 2 metros que tienes de ADN, solamente quiero un fragmento, y ese fragmento es el gen. Entonces, dentro de los cromosomas solamente necesito este fragmento pequeñito, estos centímetros es lo único que necesito. Entonces, el promotor es donde va a decir, aquí es donde necesito que estés. Entonces, esto que está aquí de color morado es un fragmento del cromosoma, que sería un gen, y es el gen que voy a necesitar para hacer la transcripción y la traducción. Entonces, está compuesto de un promotor, que es la P, un operador, que es el que va a seguir las órdenes del promotor, y los genes. Y todo esto pues sería lo que nosotros estaríamos ya hablando de aquí en adelante como un operón. Entonces los operones tienen promotor, operador y el grupo de genes que ya comentamos. ¿Qué es lo que hacen las proteínas represoras? Indican o van a saber en dónde está el primer o promotor, y casi siempre delante del primer vamos a encontrar al operador, que es el que va a seguir las órdenes del promotor. Ahí es donde se va a unir esta proteína represora. ¿Por qué? Porque la célula no necesita ahorita hacer síntesis de proteínas y no necesita hacer transcripción. Entonces se va a plantar aquí y aquí, entonces le va a decir a la célula que no necesita hacer el proceso de transcripción. Entonces aquí no se hace la transcripción. Entonces, si el represor se une al operador, no se hace la transcripción. Represor unido al operador, no se hace la transcripción, ¿sí? Ahora, hay otras células, o más bien hay otras proteínas que son las activadoras. Así como están las represoras, hay otras que son las activadoras. Represoras para que no haya transcripción, activadoras para que lo haya. Entonces, igual es un pedazo, es un fragmento de proteína que se va a plantar al lado del operador, del promotor, del primer. Y entonces, si se dan cuenta, se pone aquí al lado del promotor y deja libre todo lo demás. Al dejar libre al operador y a los genes, entonces, ¿qué nos va a dar como resultado? Que sí hay una transcripción de ARN. ¿En qué momento hay transcripción? Pues si la célula, la bacteria, en el ambiente en el que está, hay mucha... si estamos hablando que el operón LAC es el de las azúcares, si la bacteria lo que está observando es que, o más bien lo que está percibiendo es que hay muchas azúcares, entonces va a utilizar puras proteínas activadoras para poder utilizar las azúcares que hay en el ambiente. Ahora, si no hay tantas azúcares, entonces lo que va a utilizar son proteínas represoras, porque no podemos estar haciendo transcripción cuando no tenemos la materia prima, y la materia prima son las azúcares, que es, recuerden que es la energía que se utiliza en las células. Si no las hay, no se puede utilizar. Entonces, si hay mucha azúcar,
pues se van a utilizar las represoras. Si hay poca azúcar, se van a utilizar las, no al revés, perdón, si hay mucha azúcar, entonces lo que van a estar utilizando son las activadoras para poder consumir el azúcar que tenemos en nuestro ambiente, y las represoras cuando no tenemos tanta materia prima, ¿sí? Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí terminamos el tema. Muchas gracias por su atención.